Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesora. Sí. Ya, a ver, vamos a continuar con la sesión 5. Buenas noches. Buenas noches, voy a compartir, ¿ya? A ver, ¿quién está? Ya. Ay, ¿dónde se le está? Ya. Estamos, esta es la separata de la sesión 5. Ya, la clase pasada vimos, las pruebas de hipótesis de las matrices de covarianza. Seguimos con la parte de inferencia estadística multivariada. Vimos las pruebas de hipótesis para matrices de covarianzas, porque como en esta sesión y en la siguiente vamos a trabajar con dos poblaciones, las hipótesis y las regiones de confianza que se van a construir requieren el supuesto de homogeneidad de los grupos o también heterogeneidad entre los grupos, ¿no? Cuando hablamos de homogeneidad y heterogeneidad, de hecho que hablamos de la dispersión, pero en este caso de la dispersión multivariada, ¿no? De cada grupo. Entonces vimos la prueba M de Box, ¿no? Que es una prueba que me permite evaluar como hipótesis nula, ¿no? Que todas las matrices de covarianza de las G poblaciones o G grupos son iguales, ¿no? Contra la hipótesis alterna que al menos un par de estos grupos o poblaciones tienen matriz de covarianza diferente. Esta prueba M de Box, que es la única que hasta ahora existe, tiene una serie de limitaciones, ¿no? Como es que, por ejemplo, solo se puede aplicar si las poblaciones tienen distribución normal multivariada, para muestras mayores que 20, pero tampoco demasiado grandes. Cuando es muy grande la muestra, el test pierde potencia. Para grupos hasta 5, a grupos menores que 5, o sea, hasta 4 poblaciones nada más me acepta. Y hasta 4 variables, ¿no? O sea, más de 4 variables tampoco ya el test no es adecuado. Entonces, quizás este es uno de los inconvenientes de esta prueba, ¿no? En el caso univariado sí existen pues varias alternativas, ¿no? Para el caso de distribución normal univariada, cuando las variables tienen distribución normal univariada, tenemos la prueba, ¿cómo se llama esta prueba? De Bartlett, ¿no? Porque esta de M de Box es una generalización de Bartlett. Pero también tenemos en el caso univariado pruebas no paramétricas, como es el test de Leven, ¿no? O la prueba de Leven. En el caso multivariado, al menos en los libros, no he visto que exista una prueba alternativa, ¿no? Entonces quizás esta es una de las limitaciones de esta prueba. Por eso es conveniente, para verificar la existencia o no de homogeneidad de las varianzas entre las poblaciones, de la matriz de covarianza entre poblaciones, aparte de aplicar el test, usar métodos gráficos, usar estadísticos descriptivos de dispersión multivariada, usar también hay opciones que, como vamos a ver ahora en el otro ejemplo, opciones para graficar elipsoides de la dispersión de este conjunto de, bueno, sobre la dispersión cuando tengo dos variables, ¿no? El problema es que si tengo más de dos variables es un poco, mejor dicho, no se puede hacer el gráfico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de otras herramientas, ¿no? Para poder tener la certeza de que el test nos está dando buenos resultados. Bueno, y luego vimos la región de confianza para la diferencia de dos vectores de medias poblacionales,
cuando las muestras son pequeñas, ¿no? Allí les envío un correo haciéndoles algunas precisiones sobre cómo deben presentar el trabajo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, univariado, tenemos para el caso de muestras pequeñas y muestras grandes. Igual acá, a la diferencia de la media de medias de poblaciones, igual, ¿no? Entonces, esta región de confianza es para dos poblaciones, ¿no? Entonces, también, si queremos usar la prueba o el estadístico T-Quadrat-Hotelling, tenemos que tener, cada población debe tener distribución normal multivariada, ¿no? Y las covarianzas deben ser iguales, la matriz de covarianza de las dos poblaciones deben ser iguales, ¿no? Y bueno, las muestras también de tamaño pequeño, la muestra de cada grupo, ¿no? Entonces, en la clase pasada vimos este ejemplo, ¿no? Intervalos de confianza simultáneo para el 95%, para la diferencia de las características promedio de dos poblaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, este vector es equivalente a escribir esto, ¿no? Entonces aquí en esta primera columna tenemos en la primera característica promedio de la población de la primera variable. Acá tenemos la segunda, el promedio de la segunda característica de la primera población, perdón. Y acá tenemos la tercera característica promedio de la primera población. O sea, toda esta columna corresponde a las características promedios, en este caso 3 características promedios de la población 1, ¿no? Y aquí tenemos las características promedios de la población 2, ¿no? Entonces, cuando tengo el Mi1, 2, es digamos, la característica promedio de la primera característica promedio de la segunda población. Acá tenemos la segunda característica promedio de la segunda población y la tercera característica promedio de la segunda población, ¿no? Entonces, esto de acá es equivalente a esto, ¿no? Por eso es que cuando rechazamos la hipótesis nula de igualdad, bueno, hay que hacer pruebas para cada grupo, ¿no? Porque como la hipótesis alterna dice que al menos un grupo difiere, bueno, habría que ver en cuál, ¿no? En cuál grupo se encuentra la diferencia. Bueno, eso es para el caso de pruebas de hipótesis, ¿no? Para la región de confianza no es tan necesario. Bueno, vimos este ejemplo y vamos, este caso creo que no sé si lo vimos. Ah, no, sí, este es el mismo ejemplo, ¿no? Caso 1, acá está, ya, la prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis vimos, no me acuerdo. ¿Vimos este caso? Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí recuerdo, profesora, en el R lo corrimos. Ah, ya. Entonces, hemos visto tanto la región de confianza como la prueba de hipótesis, ¿no? Para el caso de muestras pequeñas que tienen población, distribución normal p variada y matrices de covarianzas iguales, ¿no? Entonces, el primer caso, el ejemplo anterior era la región de confianza y en este era el caso de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo un delta porque puede ser igualdad o puede ser que esta diferencia sea un vector de parámetros, de valores, ¿no? De valores constantes también, no necesariamente siempre es la igualdad, sino que puede ser que la diferencia sea igual a un vector de valores. Ya, esto entonces también vimos, y lo que nos faltaba ver era para el caso de muestras grandes, ¿no? Entonces, aquí hoy día vamos a ver la región de confianza para la diferencia de dos vectores de medias poblacionales, también su respectiva prueba de hipótesis. Sí, y su respectiva prueba de hipótesis, ¿no? Hasta esa parte se trata de la sección 5. Ya, entonces, en la región de confianza, para la diferencia de dos vectores de medias poblacionales, que le estamos llamando el caso 2, nosotros tenemos que tener en consideración que en este caso, por ejemplo, las muestras, ¿no? La diferencia entre el tamaño de la muestra del primer grupo menos el número de características o variables debe ser suficientemente grande, igual que el tamaño de la segunda muestra de la segunda población menos el número de características o variables que están en estudio también debe ser suficientemente grande, ¿no? Entonces, tamaño de muestra puede ser diferente. N1 puede ser diferente de N2, o sea, los dos grupos o las dos poblaciones no tienen que tener el mismo tamaño de muestra.
pero sí deben tener el mismo número de variables, ¿no? Entonces acá el primer grupo, o la primera muestra tiene P variables o P características, y la segunda muestra también tiene P variables o P características, ¿no? Entonces basta que sean estas diferencias valores bastante grandes para no necesitar el supuesto de la normalidad, ¿no? Entonces, muestras grandes, no necesito el supuesto de normalidad, pero sí debo verificar que sean heterocedásticas. Es decir, que la matriz de covarianza de la primera población sea diferente de la matriz de covarianza de la segunda, ¿no? En el caso anterior, para muestras pequeñas, donde las distribuciones, las poblaciones deberían tener distribución normal, el supuesto que se pide es que las matrices de covarianza sean iguales, pero en el caso en que las poblaciones son grandes, ¿no? O perdón, las muestras son lo suficientemente grandes, lo que debemos, el supuesto que sí nos pide es que exista heterocedasticidad entre las dos poblaciones, ¿no? Entonces, es una diferencia. Entonces, todos esos detalles ustedes deben hacer su tablita resumen, ¿no? Para que puedan, digamos, diferenciar o darse cuenta de bajo qué condiciones se aplica cada caso, ¿ya? Entonces, también para el caso univariado, para muestras grandes, habíamos mostrado que el estadístico o la región de confianza tenía un H cuadrado, ¿no? Igual aquí lo único que vamos a hacer es encontrar la esperanza de las diferencias de los vectores de media, que eso ya ustedes saben que es el vector de medias muestrales, ¿no? Acá están los vectores poblacionales. Aquí tenemos, como es, las matrices de covarianza son distintas, aquí ya no se usa, pues, la forma de ponderación es diferente, ¿no? Aquí sería solamente 1 sobre N1, o sea, 1 sobre el tamaño de la muestra 1, y la matriz de covarianza insesgada del primer grupo. Acá sería 1 sobre el tamaño de la muestra del segundo grupo, segunda población, por su matriz de covarianza insesgada del segundo grupo población, y esta suma se toma la inversa, ¿no? Porque tenemos acá matriz de covarianza, otra matriz de covarianza, la suma de estas dos va a darme otra matriz de covarianza, entonces le tomo la inversa. Y por el otro lado también lo mismo, ¿no? Lo mismo que está para el lado izquierdo, acá esto es traspuesta, para el lado derecho, pero sin traspuesta. Entonces todo esto debe ser menor o igual que el estadístico chi cuadrado con p grados de libertad, donde p ya saben que es el número de variables o características bajo estudio. Entonces la cota superior es esto, ¿no? Es la cota superior de la región de confianza, ¿no? Si yo evalúo un individuo, una planta, un animal, etcétera, depende de lo que esté estudiando, entonces conozco sus valores poblacionales, ¿no? Y reemplazo en estas mu1, mu2, entonces para que yo diga que ese individuo pertenece a estas poblaciones de estudios, debe ser, estos resultados de la región de confianza debe ser menor o igual que la cota, que es la chi cuadrado con p grados de libertad. En caso contrario, no pertenece, ¿no? Bueno, aquí ya estoy dando los detalles de cómo se construye, porque esto ya hemos visto en la parte de inferencia al inicio, ¿no? Y también son las mismas propiedades que el caso univariado, ¿no? Ya saben que la esperanza de las diferencias de medias muestrales es pues simplemente la diferencia de medias poblacionales, que la varianza de las diferencias de las medias muestrales pues es esta expresión, ¿no? Es la suma. Pues recuerden que cada población se extrae una muestra aleatoria independiente, ¿no? Por eso es que podemos poner de esta forma, ¿no? Bueno, aquí, bueno, para poder obtener esta chi cuadrado, lo que estamos acá usando es el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, esta diferencia de medias tiene aproximadamente una distribución normal p variada con este vector de medias y esta matriz de covarianza que se ha obtenido de acá, ¿no? Luego, por el teorema 2, ¿no? El teorema 2 que vimos al inicio de la parte de inferencia, todo este estadístico tiene distribución normal con vector de media cero y matriz de covarianza identidad, ¿no? Ustedes saben que en el caso univariado, ¿no? Si yo tengo una variable que tiene distribución normal estándar, el cuadrado de esa variable tiene una distribución chi cuadrado. Ese mismo criterio se utiliza para el caso
multivariado, pero ya no estamos hablando de una variable, sino de un vector. Acá si este vector Y transpuesta, ¿no? Que tiene esta expresión, tiene una distribución normal P variada, este sería una estándar, un multivariada, porque el vector de medias es 0 y la matriz de covarianza es la identidad. Entonces, el cuadrado en vectores, yo no puedo poner pues igual que al cuadrado, sino que Y transpuesta por Y es un vector al cuadrado, ¿no? Porque ya no es una sola cantidad, una sola cantidad. Entonces, multiplico esto por la transpuesta de esto y me da toda esta expresión, que es la región de confianza, ¿no? Y entonces, si yo multiplico dos vectores que tienen distribución normal multivariada, ¿no? De orden P con vector de media cero y matriz de coherencia e identidad, entonces toda esta expresión va a tener una distribución aproximadamente chi cuadrado con P grados de libertad. Entonces, aquí para esto es simplemente recordar todo lo que se ha visto en el caso univariado, todas las propiedades que se han visto en inferencia, estadística, y en probabilidades, ¿no? Los cursos de probabilidades, para el caso univariado también son válidas para el caso multivariado. Bueno, y toda esta probabilidad de toda esta región es pues 1 menos P, ¿no? Y bueno, si queremos encontrar los ejes del elipsoide, también vamos a tomar, ahora sí, en este caso, como hablamos de dos poblaciones, los autovalores y autovectores, tenemos que encontrarlo de la matriz de covarianza insesgada, ¿no? Pero la matriz de covarianza insesgada ponderada, como le llamaban en el caso univariado, que es toda esta expresión, ¿no? Porque tenemos dos poblaciones. Y bueno, y el eje en este caso, los ejes, digamos, la longitud media de los ejes es la misma criterio que en el caso anterior, ¿no? De una sola población, más o menos raíz de los autovalores por la raíz cuadrada de la estadístico chi cuadrado con P grados de libertad. Lo único que varía es cómo hallar los autovalores, ¿no? Los autovalores ya no van a ser extraídos de una matriz de covarianza, sino de una matriz de covarianza cegada, pero que tiene esta forma. Esa es la diferencia que hay en el caso de dos poblaciones. Ya. Y si queremos encontrar intervalo de confianza simultáneo, es decir, pasar del caso multivariado al univariado, entonces a toda la expresión anterior le multiplicamos, ¿no? Pues acá de aquí, esta diferencia de, pasamos el A transpuesta y la diferencia de los vectores de medias poblacionales pasan por acá. Acá A transpuesta y la diferencia de las medias muestrales. C, que es la cota, ¿no? Raíz cuadrada a la matriz de covarianza ponderada le multiplicamos a la derecha y a la izquierda por la matriz de constantes o el vector de constantes A, ¿no? Igual tanto para el lado, digamos, el límite inferior como para el límite superior, ¿no? Acá con menos y acá con más, ¿no? Entonces, ya saben que este vector de constantes puede ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dependiendo de qué variable, de cuántas variables estoy considerando, dependiendo del número de características o variables que estoy considerando, entonces el vector de constantes va a tener ese mismo número de elementos. Ahora, si yo quiero encontrar de la primera variable, ¿no? El intervalo univariado para la primera variable, entonces el vector sería 1, 0, 0, 0. Bueno, de los 0, 0, 0 depende de cuántas variables tengo. Si quiero encontrar el segundo, el intervalo de confianza para la segunda variable, pues sería 0, 1 y los ceros demás que va a llenar dependiendo de cuántas variables. Si quiero el de la tercera variable, sería 0, 0, 1 y los ceros siguientes dependiendo de cuántas variables tenga y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo les di en el libro de Johnston, está la demostración, ¿no? ¿Por qué de aquí pasan a esto, ¿no? Entonces ustedes pueden verlo ahí detallado, porque como ya les dije, no voy a repetir lo que están en los libros y que ustedes pueden ver. Entonces, para eso también les envié los libros, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? Vamos a considerar los datos de la encuesta muestral, ¿no? Del 2020, todavía hasta ahora, ¿este es 2020 o es 2022? Ahí me he equivocado. Un ratito ya. Es 2022. Las de 2023 todavía no las publican hasta ahora porque
Entré a la página de la unidad de medida, a ver, sí, es 2022, ya, me he equivocado, es 2022. Entré a la página web de la unidad de medición de la calidad y todavía los datos del 2023 no están. No, la encuesta creo que se ha llevado entre noviembre y diciembre del año pasado, por eso supongo que todavía no tienen los datos actualizados. Entonces vamos a seguir trabajando con la del el 2022, ¿no? Que es lo que está completo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? A ver, entonces consideramos entonces los datos de la encuesta muestral 2022, ¿no? Para estudiantes del segundo de secundaria, ¿no? Esta es una muestra de colegios tanto estatales como particulares a nivel nacional, ¿no? O sea, no es solamente Lima, sino de de todas las direcciones, comprenden todas las direcciones regionales educativas, todas las UGELs, todos los distritos, ¿ya? Entonces una muestra es bastante grande a nivel nacional. Y para el caso de los alumnos de segundo de secundaria, porque también se toman para los de primaria y para para el cuarto de secundaria también me parece, se tienen las siguientes mediciones, ¿no? X1, que es la medida en lectura y que este es el símbolo que ellos le colocan a la variable, ¿no? Yo le llamo X1, pero ellos su variable le llaman M500-L. Medida en matemática, la segunda, y la tercera medida en ciencia y tecnología. Entonces, en este caso vamos a considerar a los estudiantes con nivel socioeconómico bajo y alto. O sea, mis grupos, ¿no? Mis poblaciones, voy a considerar mi primera población, estudiantes nivel socioeconómico bajo, y la segunda población, estudiantes con nivel socioeconómico alto. También podría haber considerado primera población mujeres y segunda población hombres. O también podría haber considerado primera población colegios públicos y segunda población colegios privados, ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones de variables categóricas que uno podría haber considerado, ¿no? Entonces, pero en este caso se considera el nivel socioeconómico. Bueno, como no, al Cristian creo que me hizo una pregunta por ahí, siempre le estoy revisando y respondiendo. Miren, lo que yo tomo son las bases de datos que están, que puedo utilizar para aplicarle en los ejemplos que le doy, porque los objetivos del Minedu, los objetivos digamos, de la encuesta de hogares, donde uso las variables sumarias, que son las cuantitativas, no son otros, ¿no? Pero yo lo que hago es evaluar, ¿no? Leer la base de datos, qué cosa tiene, para qué, y qué puedo usar y qué me puede permitir usar, qué variables puedo usar para poder aplicarlos a los casos que estamos mostrando, ¿ya? Entonces, eso es importante. Yo siempre les digo que ustedes lean, ¿no? En qué consiste la data, ¿no? Por ejemplo, como el caso, les digo, en este caso, esta data del Minedu, ustedes pueden entrar a la unidad de medición de calidad del Minedu, ¿no? Unidad de medición, UMC, que es unidad de medición de calidad del Minedu, y ahí está la ficha técnica bien explicado para qué cosas son las variables, para qué lo estudian. Entonces ustedes tienen que leer la historia de la variable, o sea, no solamente deben limitarse a agarrar y en el script sacar y dar respuesta así a la pregunta, ¿no? Sino también el estadístico que analiza datos tiene que conocer la historia de los datos, la historia de las variables para poder dar una mejor interpretación, para poder ayudar a tomar decisiones digamos, al especialista, al usuario, que en este caso, por ejemplo, el usuario podría ser un director de la UGEL, un director de la Dirección Regional Educativa, un director de una institución educativa, ¿no? Un maestro. Entonces, siempre es bueno, es importante, no solo es bueno, es importante que ustedes conozcan la historia de las variables, ¿ya? O sea, por eso les digo, ya yo no les voy a poner todo porque bajar y todo es mucha información, solo les digo a grandes rasgos, pero para que ustedes se entiendan y puedan interpretar mejor, les estoy diciendo en dónde está el link y lo pueden usar, ¿ya? Entonces, eso siempre deben acostumbrarse
para que les ayude y les dé más visión de cómo se está aplicando, para qué se está aplicando. Entonces, para este caso, queremos obtener la región de confianza del 95% y su cota superior para la diferencia de las medias de las mediciones de lectura, matemáticas y ciencia y tecnología de los estudiantes de nivel socioeconómico alto y bajo, o bajo y alto, bueno, ya, alto y bajo. Entonces, nos vamos al R, ¿no? Entonces voy a ver, bueno, tengo que leer todo de nuevo. Primero voy a leer las data. Si tienen preguntas, me avisan. Entonces voy a leer primero la data. Acá estoy seleccionando las 3 variables. Ya me queda así mi base de datos. Ah, ya, pero esta es otra cosa. Ah, ya está aquí. Aquí. Este código es geográfico, ¿no? Entonces a mí me interesa. ¡Qué delicia! Ya seleccioné, ya eliminé las variables faltantes y seleccioné las 3 variables. Ya, pero acá es código geográfico. A mí me interesa nivel socioeconómico. A ver, creo que sí lo he puesto así adelante. A ver, vamos a ver. Acá está. Para 2 vectores de medias, caso 1, y estamos en el caso 2. Acá está. Regiones de confianza para la diferencia de 2 vectores de medias poblacionales, caso 2. Ya, entonces, ahí sí, acá lo estaba leyendo de nuevo. Bueno, ya. Entonces, tenemos 100, ¿cuánto es? 123.538 estudiantes de segundo de secundaria a nivel nacional, ¿no? Y hay 40 variables, ¿no? Aquí vamos a seleccionar, acá sí recién estoy seleccionando las variables nuevamente. Ya están 4. ¿Por qué? Porque el nivel socioeconómico, o sea, he seleccionado nivel socioeconómico y las notas de mediciones de lectura, de matemática y ciencia y tecnología. Entonces, por eso aparecen los 123.538 con 4. Ya, 4 variables. Ahora yo necesito solamente vamos a ver, acá están las variables. Acá tenemos medio. Claro, a nivel socioeconómico tienen varias categorías, ¿no? Tienen medio, muy bajo, bajo, medio, alto. Yo solamente voy a escoger 2 categorías de todas las 4 o 5 que hay. El alto y el bajo, ya, los extremos. Ahora acá vamos a depurar la data de los faltantes, porque hay estudiantes que no dieron, que si bien es cierto forman parte de la muestra, no dieron la prueba, ¿no? Entonces, a ese no se le puede reemplazar la nota, lo único que hacer es omitirlo. ¿Ya? Entonces, ya, borrando los que no dieron, me queda 113.828. Ya, y acá voy a ver el nivel socioeconómico para darme cuenta. Hay 4 niveles socioeconómicos, muy bajo, bajo, medio y alto. Yo voy a escoger el bajo y el alto, ¿no? O sea, debo tener 28.682 de nivel socioeconómico bajo y 15.131 del nivel alto, ¿no? Entonces acá vamos a poner los grupos, ¿no? Entonces primero tenemos los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Ya, lo voy a filtrar y el nivel socioeconómico lo voy a poner como factor, ¿ya? Entonces acá está, el primer grupo es nivel socioeconómico bajo. Y debajo justo es 28.682 con 4 variables. ¿No? O sea, acá tenemos 4, 1, 2, 3, 4. Y luego voy a poner en matriz X11, voy a poner solo las calificaciones de estos que son del nivel socioeconómico bajo. O sea, esta columna, y la tercera, o sea, la segunda a la cuarta. Por eso le pongo acá, sí, X11, ya, la dimensión. Acá le calculamos el vector de medida muestral, la matriz de covarianza muestral,
las varianzas, no sé para qué lo calcule, y bueno, ya, para hacer un análisis, ¿no? Listo. Entonces, X11 voy a tener a los estudiantes del segundo de secundaria, de nivel socioeconómico bajo, y de los cuales estoy considerando sus mediciones en lectura, matemática y ciencia y tecnología. Bueno, y acá saco algunos estadísticos y observamos pues que para los alumnos de nivel socioeconómico bajo, a nivel nacional, bueno, la mínima nota que han sacado en lectura es 168.2, que es muy bajo. Son las pruebas son sobre 1000 puntos, miren, y el máximo es 889.8, o sea, se nota bastante variabilidad, ¿no? Aunque las medias y la mediana no es muy mucha la diferencia, pero el mínimo al máximo se nota que hay mucha variabilidad. En matemáticas todavía peor, 93.03 es la mínima nota, aunque también hay una nota alta, ¿no? De 936.34. También hay bastante variabilidad. Y la media y la mediana casi no varían mucho, miren, son ¿Qué por fue, décimas aunque. Tapia? Y en ciencia y tecnología, tenemos nota ¿Por qué estás negativa, haciendo en el menos R viejo? 2.27.3 como mínimo, y acá ha habido un máximo, de repente ¿Por qué todo aquí está era con el más otro sobre para más abajo? puntaje esa nota, porque aparece un máximo de Oh, es un 1132.4. video. Y la media y la mediana por ahí Ah, van, es un ¿no? video de Ponce. Pero en general observamos mucha variabilidad, ¿no? Entre las calificaciones o las ¿Están en clase? mediciones en lectura, matemática y ciencia y tecnología. Recuerden que aquí estamos considerando todos los estudiantes a Igual que nivel la chica que nacional, ¿no? dijo, Costa, Sierra, ga. Selva, El curso del bro. hombres y Ya, mujeres, me de voy, me instituciones voy. Cuídense. privadas y públicas, ¿no? Pero en este caso que corresponden al nivel socioeconómico bajo, ¿no? O sea, uno podría pensar que, bueno, a nivel socioeconómico bajo, pues más o menos las notas son homogéneas, pero no. Hay altas notas, también hay altas notas, como también bajísimas notas, ¿no? Ya. Ahora, para el nivel socioeconómico alto, vamos acá a filtrar por nivel socioeconómico alto y vamos a sacar, acá, perdón, me olvidé de ver la dispersión. ¿Dónde está? La dispersión, antes de borrar, acá está. La desviación estándar de las variables, acá está, esto me había olvidado, mira. ¿No? Y acá tenemos la desviación estándar, por ejemplo, de lectura, miren, 63.17, la de matemáticas 76.10 y la de ciencia y tecnología es la mayor, 100.5.83, ¿no? Entonces también se observan valores altos. Ahora, el nivel socioeconómico alto, también filtramos, llevamos la dimensión, lo guardamos en X22, solo las mediciones que nos interesan, las tres de los niveles socioeconómico alto, calculamos el vector de medias muestral, la matriz de covarianza, hacemos un resumen de las variables y calculamos las desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Bueno, igual también, ¿no? O sea, miren, a pesar de que estamos en el nivel socioeconómico alto, miren, la mínima en lectura es 168. 168 y acá, a ver, ¿cuándo era? Y casi están iguales. Casi igual, 168 puntos, igual que los del bajo. ¿No? Miren, casi igual están. 168 y la máxima 889.8. Acá hay pequeña diferencia entre la media y la mediana. En matemática también bajo, miren, 188.1 y máximo 936.3. En ciencia y tecnología aquí todavía más baja nota, menos 32.88. Máximo 1138. O sea, casi están bien parecidas las dispersiones, ¿no? Aparentemente. Bueno, y ustedes dirían, pero ¿por qué? Si es nivel socioeconómico alto, ¿no? Bueno, es que no necesariamente, pues, ahí debe